Hoy en la mañana un colega en LinkedIn publicó, ya lo quiero reconocer sin vergüenza, yo duermo la siesta. Y era todo un argumento de decir, bueno, ¿por qué tengo que ocultar que me gusta dormir la siesta? Y ponía una serie de referencias científicas de cómo, en fin, se repara, o sea, pero es algo tan tonto, y yo al principio lo leí, pensaba que era broma, pero era en serio su declaración. Me gusta dormir la siesta, y es bueno para mi trabajo. ¿Por qué no? Pero el punto, y hablando de las creencias, es que él decía, es que yo, antes de esta declaración, sentía vergüenza por reconocerlo. Que lo estaba haciendo mal. Nadie está criticando es una persona exitosa, nadie está cuestionando sus resultados, pero él mismo se autocensuraba reconociendo un hábito que está reconocido como algo que es reparador, sí, y que minimiza el estrés o que de alguna manera compensa los altos niveles de estrés. Pero estamos en un momento hermoso, pues, de reconocer y de esas... en el fondo la vergüenza es una creencia. Bienvenidos a HDX, Human Design Experience Podcast. Mi nombre es José Luis Piñeiro, Utopía Maker. Mi nombre, Adrián Ladrón de Guevara, Problem Solver. Jaime Lastra, estresador de ideas, Storyteller. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast HDX, Human Design Experience. Conmigo José Luis Piñeiro, Jaime Lastra. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, un tema que nos han estado preguntando muchísimo en el podcast, en algunas intervenciones que hemos estado teniendo, y ese tema es cómo hacer mezcla entre la productividad, complementariedad, paradoja y productividad. ¿Cómo vemos estas diferencias? Y para poder un poquito setearlas, ¿qué es la productividad? ¿Qué se les viene a la mente con el tema de proactividad? Digo, siempre ven que a mí me encanta resumir y ser conciso, es hacer más con menos, lograr resultados con la menor cantidad de recursos. Creo que esa sería la definición que tengo en mente, ¿no? De hacer más con menos. Hacer más con menos. Fíjate, yo cuando pienso en productividad, es cuando primero tienes que tener establecido la meta. O sea, si tienes establecida la meta, ahora bien, puedes trabajar con hábitos o con acciones que te permitan llegar a esa meta de manera mucho más rápida, pero entra el hilo o este momento donde dices, a veces llegar al objetivo no es lo relevante, no es lo importante, porque cuando hablamos de la productividad, también podemos llegar fácilmente al objetivo, pero no dejar firme el cómo llegaste. Entonces hay un riesgo de ese resultado. Entonces, para mí, ¿qué es la productividad? Es establecer una meta y definir cuáles son las acciones y los hábitos para llegar a este objetivo. Y un poco en términos de Agile, esta parte de encontrar o definir la meta, regresar al propósito, o sea, regresar del inicio al propósito del proyecto, del objetivo, del tema. Y hay algo bien interesante allá afuera que es, como todos hemos estado conociendo los KPI, ¿no? Que son los Key Performance Indicators, que todo mundo yo creo que los tiene más que claros, pero ahora están muy de moda los OKRs, que son aquellos los Objectives and Key Results. Entonces, ¿cómo se mezcla esta parte entre los KPIs y los Key Results? ¿Cómo determinar cuáles son los Key Results? Yo creo que Jaime dio la clave, ¿no? Es como tener siempre esta tensión entre el propósito, entre lo que es tu meta, entre lo que quieres alcanzar y al mismo tiempo todos los recursos que necesitas. Y siento que en una lectura más tradicional los recursos siempre son tiempo, dinero,
y hemos dejado un lado algo que creo que en estos últimos meses está encima de la mesa, que tiene que ver con la energía, con el talento, con el esfuerzo, con recursos que también no son renovables, que se pueden crecer, pero que no son tan lineales como los tradicionales de costo, de tiempo, de dinero en definitiva, ¿no? Es como si empezamos a revalorizar y a entender los sistemas de manera más profunda, cuantitativa también y cualitativamente, ¿no? Entonces creo que ahí está la doble tensión, ¿no? Entre el propósito y, si me apuran, la energía, ¿no? Y la energía de manera profunda. Y ahora lo conectamos también con proactividad, que tiene que ver con el cambio, ¿no? Finalmente es la medida, el tiempo como medida del cambio. Y el cambio como posibilidad de crecimiento, de desarrollo de todo el potencial de cualquier realidad, de la persona, del equipo, del negocio, ¿no? Oye, Perdón, pero es que precisamente ahora lo que comenta José Luis, siempre dentro de una empresa medimos el qué y el cómo. O sea, qué quiero lograr, pero lo más relevante es el cómo. Sin embargo, hoy el cómo, de una u otra manera, está viviendo una transformación hacia el propósito. O sea, se empieza a vincular el cómo hacia el propósito. De una u otra manera tienen que estar empatados, y el cómo ya no solo es bajo una línea solamente de cultura, sino también bajo una más humana, mucho más sensible a esto que vivimos hoy, de energía, de mindfulness, de meditación, de mucho, sí, más humano. O sea, al final de cuentas es más humano. Sí, es como si la pelea fuera ahora tiempo versus energía, ¿no? Y energía no, Sí. no, en un sentido profundo, ¿no? De generación de conciencia, de presencia plena. Son conceptos igual más sofisticados que antiguamente no medíamos, ¿no? Pero bueno, nos fuimos un poquito con respecto a la pregunta, recupérala. No. Yo Aquí estamos escuchando, filosofando para variar. encantados. No, A ver, los OKRs era la inquietud. Sí, la inquietud es hoy, y ahorita que estaban hablando, me fui a temas digitales. ¿Cómo estos OKRs, hay muchas metodologías, hay muchos papers, hay muchos trabajos para determinar cuáles son los objetivos que debemos de hacerlos por instancia, ¿no? ¿Cómo acomodamos nuestro backlog de cosas para precisamente entregar los productos que nos dan valor de manera temprana? Sí, porque John Doerr, que mencionaba que es el precursor de los OKRs, John Doerr, de una u otra manera nos dice, hay que medir lo que importa, ¿no? O sea, esa es la naturaleza de donde viene Los OKRs. Los OKRs. ¿Cómo mido realmente lo que es relevante para accionar? Y entonces, y no se trata de descalificar lo demás, sino de entender que el cambio hoy es una constante, está acelerado y necesitas accionar, necesitas pasar a esta parte de la proactividad, ¿no? Entonces, por ahí es donde ¿cómo definimos o cómo empiezas a medir lo que realmente es importante? Fíjate que quisiera aprovechar lo que está pasando en este podcast, que es algo que hemos platicado, es el exceso de métricas, el exceso de metodologías. Metodologías, en fin, por acotarlo un poquito para que nuestros escuchas también puedan encuadrar mi inquietud, los Canvas, los 10 pasos, los 7 pasos. Sí. Creo, y nos acaba de pasar aquí, ¿no? Que estamos olvidando un poco el pensar. O sea, en aras, para mí, a la productividad y a la proactividad sobre todo, entre el thinking y el doing, ha habido en los últimos años una exacerbación del doing, ¿no? Y por ende, el pasar a la acción. Y creo que ahora también hay que, en este contraste o tensión creativa entre el hacer, hay que regresar también al pensar. Yo estoy sintiendo, y espero que no me llueva luego, en fin, un exceso de hacer y menos por hacer. O sea, como si en nuestras propias facilitaciones, grupos, al final es check, 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 porque cumplimos el Canvas, ¿no? Y cada vez me cuesta más trabajo con los grupos encontrar los insights, agrupar, abstraer, como si de repente también tendríamos que llegar a
una balance entre ese hacer y ese pensar, ¿no? Que en el fondo es pues, el primer dilema que estábamos poniendo aquí, que es el propósito, lo más trascendental, lo más de largo plazo, versus las próximas 24 horas, ¿no? Que es de alguna manera lo que tenemos cierto ahora y donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Y me encanta. ¿Qué piensan? Es que me encanta lo que haces, porque sí, efectivamente hay una obsesión por el resultado, por esta... Y nos estamos olvidando... Ahora pensaba en la razón, pero creo que nos estamos olvidando de la emoción. Porque acabo de mencionar el qué y el cómo. El qué es el resultado, el cómo lo lograste, pero ¿dónde queda la emoción? Hoy no medimos la emoción dentro de una organización. ¿O cómo la medimos hoy? Yo voy a conectar esto y no... Estoy y no estoy tan de acuerdo porque nos ha estado pasando. Y es lo bueno del podcast y de esto de poder confrontar ideas. El otro día que estuvimos con nuestro cliente Nestlé, nos pasó que nos dijo, no importa el resultado ahorita. Yo, de verdad, era la primera vez que escuchaba a un área de Nestlé, y mira que era una de las principales ventas, no importa el resultado. Necesitamos ahorita contener a nuestro equipo. Así es. Necesitamos regresar a la parte humana. De verdad, yo nunca lo había escuchado. O sea, cuando estuvimos ahí, cuando había pasado, era No. resultado, llegas KPI a como sea, ¿no? Inclusive hasta, digo, no quiero decir malas prácticas, pero hacías cosas para poder llegar y sobrepasar incentivos. O sea, era como un tema tragarte el share of market. Y nos pasó, y estábamos en esa junta, y nos dijo, es que ahorita no importa, ahorita es nuestra gente, nuestro equipo, que esté bien. Y lo conecto con el tema de la proactividad. Sí. O sea, ¿cómo te migras a ser proactivo? Ya van varios clientes que pensando en el 2021, ¿cuál es la estrategia? No hay estrategia. Y sí están regresando, estoy de acuerdo con Adriana, esta conexión con el equipo, con la parte emocional. Otro de nuestros clientes, Coca-Cola, la idea del capital emocional, ¿no? Eso, o sea, es como, ante la incertidumbre, vámonos con lo cierto. Y lo cierto es que estamos aquí, que estamos presentes, y que somos un equipo, y que somos comunidad, y que tenemos que conectarnos. Entonces, yo sí siento que hay una tendencia, afortunadamente, de reconexión del largo plazo con el corto plazo, de esta tensión genérica entre el negocio y la persona, entre lo urgente que es dar el número, pero lo importante que es las personas que lo van a hacer sustentable. Y cómo hablabas de cómo medir, pues también a través de todas las métricas de engagement que tenemos, y cómo también estamos empezando a traer toda la metodología y todas las métricas de Customer Experience a Employee Experience. Y siento que sí se nos viene una era muy bonita de centrarnos en la persona, de centrarnos en las emociones, inclusive de hacer ciencia, de medir, y aunque, en fin, me fui un poquito recuperando tu inquietud, en esta incertidumbre, en esta necesidad de planeación, pero ausencia de planeación, ¿cómo priorizamos? ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cómo en las juntas? Porque yo imagino en una junta de trabajo, está el equipo de ventas, está el equipo de recursos humanos, el equipo de marketing o equipos transversales. Regularmente, cuando se empiezan a poner las métricas y los objetivos, ¿qué es lo que sale primero? Ventas, rentabilidad, mercado, innovaciones, renovaciones, lanzamientos. Siempre sale eso, porque al final del día es la parte front. Hoy, ¿cómo estos grandes VPs, gerentes, estas grandes áreas que están enfocadas en generar ese tipo de valor a la compañía, más monetario, más accionable, qué se está enfrentando al ser proactivo, llevando a la mesa temas de change, temas emocionales, temas de salario emocional? ¿Qué pasa con eso? Quiero retomar nada más. Antes de toda esta situación, antes de marzo, cuando nos buscaba una organización y nos pedía una intervención, y nosotros platicábamos de qué sucede en esta intervención, nos decían, bueno, ¿y cuál es el entregable? Entonces siempre había como, ¿pero cuál es el entregable? Y durante estos últimos meses
la realidad es que nuestros diálogos han incorporado, y hablo de los clientes en sí, incorporan el tema emocional, incorporan el tema del mindfulness, de la energía. ¿Pero lo incorporan por cumplirlo o lo incorporan porque lo sienten? No, creo que lo incorporan por un tema de sensibilidad, porque empieza a haber una sensibilidad de, oye, hoy estamos trabajando de clic en clic, desde las 8 de la mañana, 8 de la noche, no paramos, por una sensibilidad que está sucediendo. Pero ahora pensaba en algo que sería muy interesante. ¿Qué pasa si nosotros en el entregable ahora ponemos emoción colectiva? Ese es un entregable. La emoción colectiva que te voy a dar es un grupo hacia medida con emoji, está increíble. ajá, una emoción colectiva. O sea, te voy a entregar un grupo con A tope. tope, like, feliz. Fíjense que ahora que os escuchaba, me está preocupando, en lo personal, ya llevo varias semanas. Hoy, por circunstancias feriadas en México, estamos grabando hoy lunes. En día festivo. ¿no? Entonces, todos los lunes uno pues ve la semana, ¿no? Y ya llevo varias semanas y cuando veo la semana, todo el tiempo está ocupado con alguien. O si es una ejecución, o es una junta interna. Ya no hay espacio. Ya no hay espacio libre para pensar. Y quiero lanzar aquí en este podcast esta falsa productividad. Hemos reducido la jornada laboral a 4 días. Hemos reducido las juntas a 30 minutos, 25 efectivos, 5 de reposo, Pomodoro Technique. Pero al final del día, todo mi tiempo es con alguien. Y estoy empezando a pensar que en este afán de ser productivo, me estoy olvidando de espacios para pensar, para diseñar de manera aislada, sin relación con lo otro. Y hay otro dilema que también une productividad y proactividad, es que tanto ¿estás solo o estás en grupo? ¿Que tanto piensas solo o piensas en grupo? ¿Que tanto tomas las decisiones solo o las tomas en grupo? Es que es el yin yang. O sea, al final del día, el paso que nosotros dimos de hacer el 4x3, hasta ahora nos ha funcionado. Pero siempre debes de estar planeado. O sea, es como ir volando. O sea, pasaste cierta altitud, bueno, pues debes de medir otro tipo de cosas, ¿no? Y vas siempre sobre la marcha, reajustando y recalculando. Porque tengamos jornadas de 5, de 7, de 12, de lo que sea, se va a ir llenando. O sea, es casi, digo, no quiero decir como un cáncer, pero es casi, te va comiendo. Y debes de también tener una metodología. Tenemos una metodología que es mi momento. Es complejo y complicada hacerla, ¿no? Sí, que exactamente, ahora con lo que comentaba José Luis, no solo tener tiempo para pensar, tener tiempo para inspirarte. Donde puedas poner tu mente en blanco, y empezar a sentir, activar tus sentidos. O sea, hoy no tenemos tiempo para activar nuestros sentidos. Y vivimos en un rush que buscamos el espacio para pensar, porque tenemos que pensar todas las metodologías, todo lo que estamos trabajando hoy con las empresas. Pero también, ¿en qué momento hay espacio para inspirarte? Para desconectarte, como lo vivimos en cautiverio. En cautiverio. Sí, porque si lo conectamos con proactividad presupone cambiar antes que la inercia, Ir un el paso plan, adelante. los demás, alguien te invite o te fuerce a cambiar. Claro. La única forma de estar cambiando es explorando nuevas posibilidades, pero si de alguna manera estamos yendo a un mundo muy autómata, muy repetitivo, donde casi el equipo o lo colectivo está determinando tu agenda, yo hace años, ya como 10 años, vi el kit en H&M de Zuckerberg, ¿no? El azul, los jeans blanco, y negro, 5 playeras sí. iguales, una para cada día, ¿no? Y al final del día me doy cuenta que es lo que yo hago todos los días: camisa blanca, moño, pantalón negro. Venga, es menos tiempo para pensar, menos tiempo para decidir. Pero ¿dónde está esa posibilidad de exploración, de cambio? Al final del día, claro que estrujamos el tiempo al máximo, pero regreso al tema de la energía. Regreso al tema de la conciencia, al tema del propósito. Realmente, en un mundo tan productivo, damos chance a la exploración, a la diversión. Híjole, yo creo que no mucho. Al cambio.
a la exploración? Yo creo que no mucho, ¿eh? Y mira que nosotros estamos en un terreno en el que tenemos el día de hoy Nestlé, el día de mañana Samsung, pasado mañana Ferrero, taca, 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 taca. O sea, tenemos realmente muchos cajones distintos de diferentes categorías. ¿Qué pasa? Si nosotros nos sentimos así, ¿qué pasa con esas empresas que llevan 5, 6, 8, 10 años esa persona en la misma empresa? Puedes cambiar de categorías, pero o sea, te ciclas. Llega un momento en el que ¿cómo te descontaminas de esto? ¿Cómo te descontaminas? ¿Cómo piensas distinto? ¿Cómo generas esos espacios de ociosidad? Si nosotros, dueños de una empresa, las personas que están dentro de las oficinas, que son parte de todo un organismo, ¿qué pasa con eso? Fíjense, hasta la paradoja, y perdón, Jaime, que me recuerdo, ahora no voy a decir el cliente que nos pidió un implant, pero no tienen, para ayudarles y que esté al 100% en llevar proyectos, pero no tienen tiempo de brifearlo. Con lo cual ahora sí a la mexicana, ¿Vas? ni cómo ayudarte. O sea, queremos ayudarte, te ponemos el recurso, pero no tienes ni tiempo para brifearle en qué ayudarte. De veras siento que debemos aprovechar este confinamiento y este medio alto para cuestionarnos realmente qué hacemos con todos los recursos. Evidentemente ya platicamos del tiempo, pero también tu talento, tu energía, tus sueños. Sí, ahora hablando de la proactividad, muchas veces nosotros proponemos, todo el tiempo estamos tratando de proponer, y con cariño a muchos de nuestros clientes, cuando les proponemos, la primera respuesta es no, y la respuesta del no dice, es que nos encantaría, pero no porque me lo van a rechazar, porque matan las ideas, o sea, y hay un miedo. Entonces pensaba si hoy en la proactividad el miedo es uno de los principales factores que lo detiene. Total. Siento que hay y lo vemos cuando trabajamos en el tema de equipos y en el tema de positividad, un exceso de enfoque en lo negativo, y me explico, en solucionar problemas. Ok. ¿Sí? Y cuando alguien se centra en la solución de problemas y toda su energía es resolver problemas, no está mal, encuentra soluciones. Me cae que encontramos soluciones. Individualmente, por inspiración, en equipo, co-creadas o como fregado sea. Pero el punto es que cuando tú estás buscando la solución en la persona, en el equipo, en el sistema, estás dejando desaprovechar todo el potencial. Entonces, en esta idea de extrema productividad, enfocado a lo negativo en el sentido de resolver problemas, es donde no estamos dejando ese espacio a explorar nuevas posibilidades y desarrollar todo el potencial. Al ocio. Y me gustaría ahora, bueno, pues sacar aquí el tema de Pfizer y Moderna, pero antes es como... Yo tengo... es como, si tú te centras en no enfermarte, pues lo vas a lograr. Claro. Pero no enfermarte no significa tener una vida saludable y plena. Mientras que si tú buscas la plenitud, es decir, una vida saludable, no te enfermas. Estás proactivo. Así es. O sea, una parte es cómo estoy, pero la proactividad es buscar comer bien, hacer ejercicio, o sea, hacer más para no únicamente estar como en un estatus. ¿Qué ibas a decir? Mi primer día en Apple, nunca volví a las palabras porque se me acercó mi line manager y me dijo, Jaime, Apple es una empresa de muchos no. Muchos no. Así que acostúmbrate a recibir no. Pero el día que te demos un sí, toda la organización se va a voltear con ese sí. Entonces, ellos te plantean... Y es cultura, no te mintieron. Exactamente, te plantean desde el inicio que habrá muchos no. Y que no te debes de detener. El problema es cuando ya por saber que te van a dar un no, te detienes. Cuando dices, ok, no, eso no va a funcionar en mi empresa. No, porque aquí ya sé que no lo van a aceptar. Esto no puede suceder. Entonces, el tema del no y del miedo a explorar. A mí me encanta la palabra que ahora decías, José Luis. ¿Cómo hacemos de nuestros hábitos explorar? Pues tener en una constante el explorar, el decir, ok, vamos a explorar nuevas soluciones. Y es enamorarte del problema más que de la solución. ¿Cómo te enamoras del problema para empezar a explorar? Y yo siempre he hablado de un concepto que es pensamiento opuesto. O sea, ¿cómo hago un pensamiento opuesto a mi primer pensamiento? Por naturaleza siempre tenemos el primer pensamiento. Ahora en mi ejercicio mental es
hago un Sí, hasta el otro lado de la esquina. hasta el otro lado, algo totalmente opuesto. Y esto nos va a permitir que la parte de ser proactivos no se apague en nosotros, porque si apagamos la proactividad porque dejamos de explorar, entonces, de una u otra manera, el no va a vivir como una barrera, como este filtro que no nos va a dejar, y los miedos, viene el no, viene el miedo, viene la negatividad, bueno, las suposiciones, ¿no? En fin. Sí, el miedo al fracaso, a equivocarte, a buscar culpables, sí, como siempre, fuerzas impulsoras y fuerzas frenadoras para la cultura. Para ir aterrizando el tema y un poquito sumando los comentarios de todos, ¿cómo alineas y cómo te vuelves este agente del cambio para ser proactivo? Ahorita haciendo un ejemplo y un ejercicio, llevándolo a algo más coloquial, es como si nosotros tres estuviéramos dentro de un coche, vamos rumbo a Acapulco, ¿no? La empresa es Acapulco, la empresa nos dio el coche, la empresa puso la carretera. Así es, 90 kilómetros, 120 kilómetros, tienen estos. Por más disruptivos, creativos, proactivos que seamos nosotros tres, no podemos salirnos de esa carretera y tenemos que llegar a ese destino. ¿Qué pasa con esos choques que tienen las personas en sus chambas, ¿no? Que son proactivos, que quieren, no, y regresan y se meten otra vez al carril o a la croaca, que alguna vez platicamos de esa hipótesis. ¿Qué pasa cuando regresas y las cosas se hacen as usual? Porque así es la empresa. A mí, tal cual lo estabas narrando, me da tristeza. Lo puse muy coloquial, ¿eh? No, y es bueno el ejemplo, vivimos en un mundo donde hasta pones el GPS o el Waze y hasta casi a los que somos más bien competitivos, hasta los retas al tiempo estimado de llegada para llegar de jodido 1 o 2 minutos antes que Waze. ¿no? Pero, inclusive, en fin, otro sería Waze, pero regresando a tu inquietud. Pasa, a mí me marcó mucho un libro muy sencillo, un open book, que se llama The Wonder Society, ¿no? Que es la sociedad errante, así se tradujo en español, ¿no? Y justo su hipótesis es toda la contraria. ¿Sabes qué? Sal, bueno, tienen un lema que es solviturambulando, resuelve tus problemas caminando. Uh-huh. Yo sé que igual esto puede parecer inapropiado en estos momentos de confinamiento, pero quedémonos con la idea de sal a caminar sin rumbo y sorpréndete. Que ese sería el ejemplo ya extremo de la exploración, la antítesis de este journey que nos acabas de decir, ¿no? Sería análogamente, en esta cuestión más concreta, pues no vayas por la autopista. Salte de la carretera y ve que te topas. A ver qué te topas. Igual nunca llegas a Acapulco, pero te quedaste en un pueblo intermedio que te fascinó, que jamás en la vida... Creaste nuevos mercados, creaste nuevas posibilidades, nuevas experiencias. Esa capacidad de dejarte llevar, de fluir, de que todo no esté planeado. Complejo. Es complejo, porque justo la inercia que nos está llevando es al revés. Al que te enfoques, y la empresa a que seas productivo, a que no te salgas del carril, y esta idea de la estructura, del orden, de las relaciones de causa y efecto, versus el sorprenderte. Sí, la proactividad pura, nuevas orgánica. Posibilidades. Y pareciera que eso nada más hay que relegarlo ya a una dimensión social de los hippies. Los loquitos, ¿no? The crazy ones. Que se atreven, ¿no? Sí, ¿Qué cierras con eso, James? Cambiar tus creencias. O sea, ir tomando nuestro modelo en segundo orden. Si queremos cambiar los resultados, tenemos que cambiar nuestras creencias. Y para cambiar nuestras creencias, tenemos que cambiar nuestros diálogos, nuestra corporalidad, nuestras emociones. En medida que trabajamos en cambiar estos diálogos, esta corporalidad, estas emociones, de una u otra manera vamos a tener una predisposición hacia lo positivo, ¿no? No hacia lo... salud. No hacia lo... Es que... No sé si cambias creencias, cambia todo, pero mi pregunta es, cuando regresas a ese mismo carril, ¿qué pasa? Pues yo creo que deberíamos de enfocarnos en los resultados. O sea, para mí, si das los resultados, ¿qué más da si fuiste por la autopista? Probar. Es probar. Y dar resultados. Entendemos que en el mundo donde nos movemos, el mundo corporativo, hay que entregar los resultados. Y no está mal dar resultados. Tampoco es vagar por vagar. Pero creo que debemos enfocarnos más en
en esas métricas, en esos indicadores, pero finalmente dejar más libertad en el camino. Que fluya un que poco. fluya un poco más y ser más libres. ¿Cómo Yo ir recogiendo esas oportunidades, Claro. Que fluya. Y platicando en el grupo, de una u otra manera, yo he repetido algo que son mañanas poderosas, y también les digo, o tardes poderosas, o puede ser noches poderosas. Al final de cuentas es, si tú defines la meta, o sea, tú defines alguna meta que quieres lograr, pero defines los hábitos que te van a ayudar a llegar a esta meta, no solo pienses en el qué Sí, y quick en el wins. cómo. Creo que sí, pero ahora con lo que dijo José Luis y con el contexto es, sí, el qué es el resultado, el cómo son las formas, pero la emoción, súmala a tu fórmula. Y eso nos va a cambiar la historia, o sea, nos va a cambiar el resultado, porque va a ser mucho más sostenido, mucho más interesante. Entonces, igual te vas por el mismo camino, pero no es lo mismo irte por el mismo camino con una emoción de tristeza que con una emoción de felicidad. Bueno, Sí, es que son los procesos de aprendizaje. Este que estás diciendo, esa emoción, es el cuarto proceso de aprendizaje, es cuando eres competente a lo que estás haciendo, pero tienes inconsciencia. O sea, es como treparte una bici. O sea, tú te subes a una bicicleta y no piensas el pedal, el equilibrio. Estás inconscientemente competente haciéndolo, pero Y tú decides me gusta esa fórmula le que es la metes. emoción. ahora que hablabas de las mañanas o del tiempo para ti, hoy en la mañana un colega en LinkedIn publicó, ya lo quiero reconocer sin vergüenza, yo duermo la siesta. Y era todo un argumento de decir, bueno, ¿por qué tengo que ocultar que me gusta Así soy. dormir la siesta? Y ponía una serie de referencias científicas de cómo, en fin, se repara, o sea, pero es algo tan tonto, y yo al principio lo leí, pensaba que era broma, pero era en serio su declaración. Me gusta dormir la siesta, y es bueno para mi trabajo. ¿Por qué no? Pero el punto, y hablando de las creencias, es que él decía, es que yo, antes de esta declaración, sentía vergüenza por reconocerlo. Que lo estaba haciendo mal. Nadie está criticando es una persona exitosa, nadie está cuestionando sus resultados, pero él mismo se autocensuraba reconociendo un hábito que está reconocido como algo que es reparador, Sí, y que claro. minimiza el estrés, o que de alguna manera compensa los altos niveles de estrés. Pero estamos en un momento hermoso, Claro. pues, de reconocer y de esas... en el fondo la vergüenza es una creencia. Él se impuso Sí, y esa te haces limitación. imaginativos, que Exactamente. haces conversaciones raras. Y en ese esquema de la proactividad y de la productividad, en estos momentos más como de esperanzados, que siempre se habla de la vacuna y cuándo va a llegar, y si va a ser distinto, si te vas a vacunar, no te vas a vacunar. Hoy muchas industrias o inclusive gobiernos han salido como a hablar y a decir porcentajes. ¿Cómo en ese tenor ponemos ser proactivo y ser productivo? Sí, a mí se El me que hace- anuncia, el que no anuncia, el que sale, el que dice, el que ya lo llevó. Lo que acaba de pasar se me hace increíble. Hace una semana Pfizer declara 90%. Y fue el primero. Y Moderna sale ayer o antes de ayer diciendo, no, ayer. nosotros 94. Es muy reciente porque esto fue ayer. Pero me da la impresión que en el imaginario colectivo se va a quedar Pfizer. Aunque los científicos digan, es que nuestra vacuna es mejor, porque se adelantaron. Y a mí eso, en fin, tenemos que dejar pasar el tiempo a ver cómo se consolida. Y ¿no? brand awareness, Pero que tal. hasta Trump reconoció, ¿por qué no? Lo podían haber declarado antes. Fueron en contra de mí por no haberlo declarado. Es decir, es interesante cómo el poder corporativo de esa proactividad salieron en un momento, no sé si el oportuno o no, pero sí fueron los primeros, o al menos los primeros creíbles. ¿Qué opinas? Sí, a ver, digo, primero sale Putin diciendo que ya tiene la vacuna. Por eso puse lo de creíble. Sí, hace 2 meses. Luego sale, Pfizer nos dice, tengo el 90%. 4 días después, la vacuna rusa, el gobierno ruso dice, la mía tiene el 92%. Y una semana después sale Moderna. diciendo 93 o 94.5, ¿no? Entonces, la realidad es esta parte de algo creíble, de alinearlo a dar una información de una manera alentadora, también es incentivar a creer, construir creencias, a construir caminos. Yo creo que está interesante por qué las farmacéuticas están lanzando, más allá del tema financiero, que sabemos que es para
para jugar, también es el imaginario colectivo, ¿no? Y la emoción colectiva, porque... Bueno, Emoción y no emoción, ¿eh? Bueno, ahí de los dos lados. Ahí les va como complemento. En mi país, en España, hacen tremenda investigación para ver si la gente quiere vacunarse o no. Y, oh sorpresa, no se quieren vacunar. No, solo un 25%, si sale la vacuna, al 90, 93, 95 se quiere vacunar, pero casi la misma proporción quieren no vacunarse y piensan en teorías conspiranoicas. Nosotros ahí vemos. Y la mitad es, pues ya, ahí vamos viendo. Entonces, al final dices, oye, todo el esfuerzo, toda la esperanza de políticos, de medios de comunicación, de estas empresas, por darnos certeza, por darnos paz, resulta que la gente, al menos en esta pequeña muestra que yo analicé el fin de semana, resulta que no quiere vacunarse, o muy poquita población, o estar a la expectativa. De tal manera que ya la pobre población está diciendo, relájate, tranquilo, nosotros ya estimamos que en los próximos 2, 3, 4 años esto regresará a la normalidad. Y mientras tanto, ¿para qué me arriesgo, no? Es interesante ver esta dinámica. Y atrás de todo social, eso, ¿no? si pudieran poner una palabra, ¿cuál sería? Nada más. Atrás de eso, ¿qué sería? Atrás de esa... Atrás de... ¿Me la pongo? ¿No me la pongo? ¿Quién sabe? ¿Qué hay hasta atrás si pudieran poner una palabra? Posverdad. Pues, ¿verdad? Joder, en una sola palabra. En una sola palabra. Yo creo que miedo. Miedo. Yo estoy en el miedo. La zozobra, funciona, no funciona, lo hago primero que se la... O sea, es ese set de imaginarios y de posibilidades que te creas, llevan a miedo. O sea, es el miedo del cambio. Pero es también ignorancia. Porque voy a poner este ejemplo. La vacuna de la influenza, que llevamos 3 años con ella, 4 años, solo tiene una efectividad del 60%. ¿Tú estás vacunado con la influenza? Este año no, pero anteriormente me vacuné. ¿Tú estás vacunado con la Yo no. influenza? ¿No? Yo nunca me he vacunado con la influenza. Pero de repente, oye, es que solo tiene el 90. Y de repente, espérame, tiene más que la de la influenza. O sea, es una vacuna que hoy tiene mayor efectividad, la que estamos desarrollando. Es ponerlo en contexto. Y entiendo la parte del miedo, pero el miedo ¿de dónde radica? De la falta de conocimiento, de la ignorancia que puede existir. Y de una otra manera, de la posverdad. Realidades que no existen. A ver, O realidades egoístas. para meterle más aquí al podcast. Esta, la fuente, no recuerdo, perdón, el origen, pero sí es del Reino Unido. La discusión entre 3 posibles avenidas ante la llegada de la vacuna. Una, que si no te la pones te multan. Avenida 1, donde estaban los estudiosos, sociólogos, decían, no, esa no, porque de alguna manera genera desigualdad, los ricos les vale gorro, pagan la multa y no se vacunan. Ok. Dice, no, mandatory, es como, vamos para acceder a este podcast, para acceder a la clase, para acceder a la empresa, Debes de ponértela, y si no, no accedes. Con la cual es una manera coercitiva, pero más leve que es cuando aparentemente se está orillando, ¿no? Y luego, ojo, porque la tercera de la cual hablaban es que por la fuerza Dictador. te impongan la vacuna porque tú puedes representar una amenaza para la salud colectiva, Es un riesgo. para el bien común. Entonces imagínense, multar, forzar porque si no te excluimos de ciertos grupos, o 3, que Por te la la fuerza. impongan. Y estás hablando de UK. Y eso, No estás pero hablando al de- final, aquí nos va a llegar lo mismo, es decir, te la pones de forma voluntaria. Descafeinada, pero va a llegar. Te excluyen, o sea, en la cartilla de vacunación, mis hijas, para sacar el pasaporte requieres la cartilla de vacunación, y la cartilla de vacunación tiene unos tiempos y tiene una serie de circunstancias se que va a tienes que volver una cumplir, norma. con lo cual hay una norma detrás que si no, Claro. no puedes viajar. Entonces al final se nos abren, señores, bueno, episodios para el podcast golosos, ¿no? Exactamente. La naturaleza ética de ponerse o no ponerse la No, vacuna, ¿no? sí, la semana pasada, una promotora de conciertos muy reconocida en México anuncia que no podrás asistir a un concierto si no vas vacunado en México. Eso fue la semana pasada. Se vuelve norma. Así es. Es que Para lo pertenecer a extraordinario, ciertos grupos. lo extraordinario se va a volver normal. O sea, es como ahorita, oye, vamos a África. Pues sí, para ir a África tienes que ponerte dengue, tienes que... Ay, así es. O sea, ¿quieres ir? Y si no, Así es. no vas. No vas. Y si no, Listo. no vas. Pues bueno, señores, pues tomamos muchos caminos, muchos temas.
Los invitamos a que nos sigan en las redes, en las páginas hd.company, hdm.company, hdo.company y hdb.company. Los invitamos en cualquiera de las redes para que nos puedan acompañar. Les agradecemos muchísimo su tiempo y nos vemos la próxima para ver con qué temas vamos a salir. Muy productivo este podcast. Muchas gracias. Saludos. Saludos.